Tenías que saberlo, episodio 1. Hola, ¿cómo estás? Me alegra darte la bienvenida a Tenías que saberlo, el podcast en el que intentamos dar respuestas honestas a preguntas incómodas sobre la fe, Dios y la vida. Aquí hablamos de lo humano y lo divino. No se trata de mera religión, sino de espiritualidad, una necesidad básica del ser humano de la que no podemos escapar, aunque muchas veces finjamos hacerlo. Con el inicio musical de mis amigos del grupo Yasai, te cuento que este es el episodio número 1 del lunes 26 de abril del 2021. Hoy día inicia esta aventura y hoy día vamos a conversar un ratito sobre algo básico y que siempre escucho, se pregunta: ¿cómo estás seguro de que Dios realmente existe? Pero antes de hacerlo, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar ahí sobre el nombre Podcast Tenías que Saberlo. Siempre puedes también activar la campanita para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Y también puedes escribir a teniasquesaberlo.podcast@gmail.com. Lo repito, teniasquesaberlo.podcast@gmail.com si quieres entrar en contacto con nosotros. Muy bien, luego de haber hecho toda esta invitación y esta pequeña introducción al podcast de hoy, vamos de inmediato con el tema o con la pregunta. La mayoría de los episodios van a tener quizás una pregunta o algún argumento, ¿no? Que a veces es incómodo, que muchas personas tienen miedo de exponerlo, personas que son creyentes o que tienen una fe, tienen miedo a veces de exponerse a estas preguntas, pero en mi caso particular nunca he tenido problemas con eso. Muy por el contrario, siempre he puesto mi fe o mis creencias en el fuego, si es necesario, con tal de aprender. Y la verdad que eso me ha servido para ir fortaleciendo, para ir aprendiendo, para ir sacando cosas también de la valija y empezando a sumar otras. Quiero ser claro sobre este aspecto. Ni en este episodio ni en ninguno deseo ganar alguna discusión o convencerte, ¿cómo decirlo?, argumentativamente de algún punto. Pero sí quiero hacerte pensar, para que si descartas o aceptas alguna cosa, esta o alguna otra, tengas una base sólida para hacerlo. Yo siempre he creído que las personas tenemos y debemos tener una base sólida para las ideas que defendemos, para los argumentos que tomamos, para los caminos que escogemos. Tenemos que tener algo que sustente lo que nosotros hayamos elegido. Yo podría responderte esto desde la perspectiva de mi fe o de mi experiencia personal, pero no creo que eso te sirva, porque justamente es eso, es una experiencia personal. Yo podría darte un montón de motivos por los que yo creo que Dios existe o cómo yo lo he percibido en mi vida a lo largo de los años, pero no me parece que sea suficiente para responder esta inquietud, porque al final, si te voy a simplemente compartir mi testimonio personal, ¿qué queda para ti? Así que, mira, para los cristianos, Dios se ha revelado de 3 formas principales. La Biblia, algún día hablaremos de eso. Su Hijo Jesús, algún día seguramente hablaremos de él. Y la naturaleza. Y como de las 3, la única que no está vinculada necesariamente a una religión o a percepciones espirituales, vamos a usar esa. Mirando la naturaleza, mirando la creación, te voy a decir por qué estoy seguro de que Dios existe. Y esto se llama diseño inteligente. Mira, todo tiene una causa. Ninguna teoría sobre el origen de la existencia de este mundo explica realmente el origen. Explican o te van a decir, no, mira, una célula se juntó con otra, pero nadie te explica de dónde salió. ¿Quién fue la mano? ¿Había una inteligencia detrás? O te pueden decir, no, mira, es que hubo una gran explosión que dio origen a todo lo que hoy día existe. Ok, pero ¿qué había antes de esa explosión? ¿Qué generó esa explosión? Insisto, este no es un podcast de debate teológico entre ateos, cristianos, no. Y no siempre voy a responder a este tipo de cosas, a veces van a ser cosas un poquito más profundas. Pero necesitábamos empezar sentando esta base. Mira, si tú observas a la naturaleza, si tú observas lo creado alrededor tuyo o te miras a ti, vas a encontrar una clara marca de una mano inteligente detrás de esto. Ok, después podremos hablar si es Dios, cómo es Dios, etc. Pero tenemos que partir de la base de aceptar que las cosas no salen de la nada, no es algo que ocurra. ¿No es cierto? Si yo voy por la calle y veo un árbol, no pienso que salió de la nada, sino que algo lo originó. La Tierra, por ejemplo, gira sobre su eje a la velocidad precisa para garantizar que pueda haber vida en el planeta. Si solo lo aceleráramos un poco, eso ya no sería posible, generaría una serie de condiciones que harían inhabitable el planeta. El Sol está a la distancia justa, ni más ni menos, para mantener la Tierra a una temperatura que pueda permitir que haya vida aquí en este lugar. Eso no puede ser casualidad. La corteza terrestre, el grosor
que tiene también permite las condiciones necesarias para que haya vida en este lugar. Y así el orden que ocurre en el sistema solar, cómo se van dando los días, los meses y los años, que todo podrá tener explicaciones en leyes físicas o una serie de otras cosas, pero claramente denotan la existencia de algo que tiene que haber armado todo esto. Es totalmente ilógico pensar que esas cosas existieron por casualidad. Mira, piensa en tu cuerpo. En cada uno de los órganos de tu cuerpo, en las manos, en tu corazón, en tu cerebro, en cómo tus pulmones toman el aire y permiten procesarlo, cómo la sangre circula y bombea hacia el corazón, y cómo cuando hay una falla en este sistema perfecto que es el cuerpo, la detectamos a través del dolor o otras cosas, como cuando algo deja de funcionar, la vida en nosotros podría no continuar o verse claramente afectada. Piensa, por ejemplo, en el sistema inmune. ¿Cómo es que el sistema inmune, ya que hemos estado tan expuestos a este asunto de la pandemia durante más de un año, cómo es que el sistema inmune reacciona, ¿no es cierto?, para defender al cuerpo de una enfermedad? Porque es cierto que, por ejemplo, en el caso del COVID, hay un porcentaje de personas que lamentablemente, tristemente, han fallecido. Personas que además tenían otras enfermedades de base, pero ¿no es cierto?, han descansado. Pero también el mayor porcentaje de personas se salvan de esa enfermedad. Y eso es porque tenemos un sistema inmunológico que es capaz de responder. ¿Y eso es algo que ocurrió por casualidad? ¿Simplemente porque sí? No creo, no tiene mucha lógica ni mucho sentido. O piensa aún más profundo, piensa en el ADN, por ejemplo. Esta información genética brutal que está compuesta por millones y millones de datos, donde está descrito todo sobre nosotros, sobre cada uno. El color de nuestros ojos, la forma de ser, altos, chicos, etc. Todas esas cosas están ahí escritas, esa información está escrita genéticamente y definen todo de nosotros. ¿Sabes? Nick Goldman, de la revista Nature, se hizo un estudio sobre el ADN y la capacidad de almacenamiento, y el 1 gramo de ADN tiene la capacidad de almacenar alrededor de 2 petabytes de datos, mira, el equivalente como a 3 millones de CD. Quizás eres muy joven para saber lo que es un CD, no lo sé, un disco compacto de estos chiquititos que se ponían en los DVD todavía o en las radios de los autos para escuchar música. Bueno, 3 millones de esos discos podrían contener la información de 1 gramo de ADN. ¿Y tú me vas a decir que eso es casualidad? Mira, un ejemplo más fácil aún. Si yo te pasara un libro, en este momento imagínalo, te paso un libro en la mano, el libro tiene dibujos, tiene títulos, tiene textos, etc. Y luego te dijera que ese libro apareció de la nada, que las letras cayeron en su lugar, que las imágenes conformaron figuras de animales, de paisajes, con los colores correctos, formaron ideas lógicas para que el lector pudiese entender el mensaje, los números de páginas cayeron en su lugar, ordenados del 1 al 100, todo como producto de una gran lluvia de tinta que ocurrió debido a una reacción química o una explosión en una fábrica. ¿En serio? ¿Eso te parece que tiene sentido común? ¿En serio eso parece ser más inteligente que pensar que hay un creador detrás de todo? Si le das una vuelta, solo mirándote, sabrás que todo apunta a una mano detrás de la creación. El conflicto en realidad sobre esta idea viene de otra cosa. El problema es que si Dios es real, si esto que yo te estoy diciendo es correcto, entonces ni tú ni yo podemos quedar indiferentes a esa verdad. Hay un propósito para nosotros, tenemos un origen, hay algo más allá de esta vida corta de 100 años, hasta 100 años quizás, o un poco más, para algunos, a la mayoría un poco menos, que podamos vivir. Entonces ya no podemos enfrentar las cosas así. Hay alguien seguramente también que determina los principios morales de este planeta. Alguien a quien dar cuenta. Entonces es una realidad y una verdad incómoda, pero negarla simplemente por negarla, no nos va a llevar o no convierte esa negación en una realidad porque simplemente lo neguemos. Es incómodo cuando pensamos esto porque nos damos cuenta de que podría ser que en realidad, sí, en realidad Dios existe. Y tiene más lógica pensar que es así. Ahora, creo que el cuestionamiento sobre la existencia de Dios viene de otras cosas. Viene de esa incomodidad que huimos para no tener que aceptarlo porque nos pondría en una posición incómoda, quizás. Y también el cuestionamiento mayor que siento existe es el siguiente, que ya no es científico, ya no es argumental, es espiritual. ¿Cómo es posible que si Dios existe, permita tanto sufrimiento en el mundo?
Bueno, eso es materia para otro episodio, probablemente el próximo episodio de este podcast. Ahora, con estos breves minutos de información que te di, eres tú quien debe tomar una decisión al respecto. Y te devuelvo la pregunta: ¿cómo estás seguro de que Dios realmente no existe? La respuesta es tuya. Por mi parte, tenías que saberlo. Hasta el próximo episodio. El enemigo te dirá al caminar, caerás.